al sexto Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Soy Javier Antonio Nisa Ávila, soy licenciado en Derecho, con máster en Derecho de la Unión Europea y especialista en Derecho en Inteligencia Artificial y Tecnologías Avanzadas. En este caso, en el día de hoy, os voy a presentar mi simposio, que está dentro del simposio número 15. Y la ponencia que os voy a presentar se titula La regulación jurídica del Big Data y la inteligencia artificial respecto a la sociedad en red y las plataformas digitales. En este caso, el objetivo de la presente investigación, del presente simposio que os voy a presentar, no es otro que analizar desde el punto de vista jurídico, con vinculación a la parte comunicativa, a la parte de comunicación, explicar en este caso qué diferentes tipos de vinculación existen entre lo que sería el concepto de Big Data y la inteligencia artificial respecto a las plataformas digitales y la sociedad en red. ¿De qué forma influye todo este concepto de Big Data e inteligencia artificial y cuáles son los posibles peligros desde un punto de vista jurídico que pueden afectar al ámbito puro de lo que sería el aspecto de la comunicación? En este caso, los objetivos que se han establecido en la presente investigación son básicamente tres. Por un lado, en este caso, analizar cuál es la situación jurídica actual respecto a las plataformas digitales, es decir, de qué forma cuando te das de alta en una plataforma está regulado el tema del uso del Big Data o incluso de la inteligencia artificial, si hay algún tipo de regulación cuando tú aceptas las condiciones de ser usuario en esa red. Una vez que analicemos esto, en un segundo punto vamos a estudiar qué impacto tiene a día de hoy el uso del Big Data dentro de lo que serían las diferentes plataformas digitales y lo que es el concepto sociedad en red, ¿no? En este caso vamos a ver el concepto de metadatos o datos fantasma, como se le podría llamar jurídicamente. Metadatos sería desde un punto de vista más técnico, más de ingeniería, y datos fantasma es un dato que se le puede denominar para abarcar de forma más global, pero vamos a definirlos y vamos a poder verlos. Una vez que veamos de qué forma interactúan estos metadatos respecto al Big Data y de qué forma ayudan a hacer este compendio y le afecta a las plataformas digitales, vamos a ver unir los dos primeros objetivos sobre un tercero para sacar las conclusiones y ver realmente de qué forma está influyendo todo esto respecto a las mismas. En primer lugar, sobre lo que estamos hablando de qué forma influye o cuáles son los diferentes parámetros que existen a la hora de darse de alta como usuario en una plataforma o en una red. En este caso hemos analizado una serie de redes estandarizadas, de redes estándar, las que son las más usadas, como puede ser Facebook, o puede ser en este caso Instagram, o TikTok, entre otras ellas, ¿no? En este caso en concreto lo que se ha seleccionado son redes de diferentes plataformas, entendiendo por plataforma dueño de, por ejemplo, Facebook. En este caso Mark Zuckerberg tiene Facebook, tiene WhatsApp y también Instagram. Entonces eso sería una especie como de plataforma, ¿no? Aunque pues todas están agrupadas bajo un mismo grupo empresarial. Entonces hemos analizado los dos grandes grupos empresariales y de qué forma tienen en sus formularios de alta, o como se puede llamar de forma coloquial, de qué forma en este caso pueden tener regulados los aspectos de Big Data dentro de sus contratos de prestación de servicios. Tenemos que partir de la base que cuando uno se da de alta en una plataforma, bien sea Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, Discord, cualquier tipo de plataforma. Por ejemplo, Discord es una plataforma que está en muy auge debido al gran potencial que tiene, porque une Twitter, une Facebook y une también WhatsApp. Es una amalgama de todas ellas con una pequeña pincelada como de intimidad, ¿no? Que realmente a lo mejor no es tanto así. Entonces, una vez analizadas todos estos formularios, tenemos que partir de la base que cuando uno se da de alta en una plataforma, no es otra cosa que estamos contratando un servicio, estamos realizando un contrato desde el punto de vista jurídico de prestación de servicios.
no es otra cosa. Entonces, este contrato de prestación de servicios recoge una serie de cláusulas, de deberes, de condiciones que existen entre las dos partes. Son un feedback, ¿no?, entre lo que sería la empresa que está detrás de esta plataforma y que te ofrece contenido de forma gratuita en un gran porcentaje, o bien de forma freemium, como podría ser, por ejemplo, Discord, que tiene una parte que es freemium, ¿no?, que tiene una parte que si pagas adicionalmente y tú eres administrador de esa zona de Discord, por ejemplo, que es una de las en las que hoy me voy a centrar, pues tienes unas opciones extra incluidas de intimidad que no tienes respecto a si utilizas la parte totalmente gratuita, ¿no? Una vez que hemos visto qué existe dentro de todos ellos, realmente el Big Data prácticamente es o inexistente o testimonial. Se citas de forma indirecta, porque de forma directa no hay nada, no te regulan nada y te hablan de cuestiones estadísticas y todo de forma muy etérea, ¿no? Pero realmente no hay nada que te explican y te digan directamente, mira, vamos a coger tus datos y con ellos vamos a utilizar metodologías de Big Data a través de data mining, porque el Big Data realmente es un concepto, es un hecho conceptual, pero realmente no es una metodología. La metodología de explotación sería el data mining. Pero no te explica nada, simplemente pues te dice, usted se va a dar de alta, las condiciones son estas, y lo que sí te explican, a lo mejor de una forma más detallada, es lo que vas a hacer con tus datos, que es cederlos a terceros o usarlos como que consideremos oportuno, ¿no? Pero eso es otra cuestión ya diferente que en este caso no comprende a este simposio. Una vez que hemos podido ver todo ello y hemos podido analizar exactamente qué sucede y qué hay dentro de esos tipos de contratos de prestación de servicios, que prácticamente no son estándares, no están estandarizados, pero se podría decir que hay muy poca diferencia entre gigantes de contenidos y prácticamente no salen todos evidentemente del mismo despacho de abogados o de los mismos asesores jurídicos, pero le falta bastante poco. O sea, la verdad es que si no hay un acuerdo tácito entre ellos, prácticamente, en fin, es sospechoso, ¿no? Una vez visto ello, ¿de qué forma esto nos afecta, ¿no? ¿Qué es realmente el Big Data respecto al tema de las plataformas digitales, ¿no? El Big Data comprende, realmente el Big Data es un sistema de análisis de datos y comprende, el concepto de Big Data no es otra cosa que un análisis de una gran multitud de datos, ¿vale? Hasta que llegó el Big Data, de forma previa, lo que se analizaban eran datos concretos y muy específicos de determinadas parcelas o de determinadas apps que recogían poca información. Ahora cada vez se recoge más información de muchos tipos. Y con este tipo de información lo que se hace es analizarla. Como es muy grande, se creó el concepto Big Data. O sea, hay muchísimos datos a muchos niveles, diferentes, en diferentes estratos, de diferentes fuentes. Por eso decía el tema del hecho de las grandes corporaciones, porque a lo mejor, por ejemplo, en la corporación de Zuckerberg, por decirlo de alguna forma, pues tiene datos de Instagram, tiene datos de Facebook, tiene datos de WhatsApp, tiene datos de diferentes plataformas y luego realmente eso todo se vuelcan sobre una única plataforma. De hecho, cuando uno se loga en esas aplicaciones, ve los pequeños logotipos de todas. Con todos esos datos de todas esas aplicaciones se hace data mining, que es la metodología con la que se explota ese concepto de Big Data. El data mining no es otra cosa que una metodología basada en 7 fases, a través de las cuales se van estudiando, filtrando, depurando y obteniendo datos complejos a través de diferentes datos totalmente incluso opuestos. Yo cojo un dato de aquí, otro de aquí, otro de aquí, otro de aquí y otro de aquí, y ahora lo que hago con todos esos datos es que los uno, se los aplico a la persona de la que vienen y obtengo una serie de conclusiones sobre esa persona que a lo mejor no tienen nada que ver sobre, en este caso, lo que estoy viendo. Por ejemplo, un ejemplo de Big Data e influencia entre las plataformas digitales sería un caso, en este caso, que sucedió en Estados Unidos, de un señor que tenía un problema de cáncer y Facebook se dedicó a explotar los diferentes datos que buscaba a través de diferentes redes suyas de su propiedad y lo usó para de forma privada ofrecerle anuncios agresivos sobre temas de tratamiento sobre su cáncer. En este caso el señor denunció y perdió. Perdió porque en el contrato de prestación de servicios cedía una parte en lo poco y escaso que indica sobre este tema.
Por ello, ¿de qué forma influye entonces en este caso el Big Data y la inteligencia artificial en las plataformas digitales? Pues en este caso influye desde el punto de vista privado, por un lado, y por otro lado hace un sesgo de información. Aparte del aspecto privado, en el caso del aspecto privado, lo que está influyendo en este caso es que tenemos una gran pérdida de privacidad, puesto que gracias al data mining para obtener ese estudio de Big Data, realmente están obteniendo datos nuestros que ni a lo mejor ni nosotros mismos somos conscientes que estamos ofreciendo porque estamos entrando a través de diferentes redes. Eso jurídicamente está en un vacío, puesto que no hay ninguna norma ni de la Unión Europea ni de ningún otro tipo de país que lo regule. Entonces ahora mismo se explota de multitud de formas sin la necesidad de que en este caso pues suceda ningún tipo de represalia. Respecto al sesgo de información, el sesgo de información vendrá por causas y por cuestiones de temas de algoritmo. En este caso, los sesgos de información, se corren peligros de sesgo de información, puesto que se usa el Big Data para hacer referencias o sugerir una serie de contenidos que posteriormente puede usar ese usuario. Es como por ejemplo lo que va a hacer Netflix, HBO o Disney Plus creo que te puede gustar esto otro porque has visto no sé qué. Eso realmente es un estudio de tu Big Data, el número de horas que ves, cuántas veces lo pausas, cuántas veces lo repites, de qué forma lo ves en el móvil, no lo ves, buscas información fuera de mi red solo de determinadas cosas, puesto que también tiene acceso a ello a través de cookies de información, a través de la multitud de empresas que tiene. En definitiva, y para concluir, en este caso existe un gran déficit de regulación regulatorio desde un punto de vista jurídico respecto al Big Data y la inteligencia artificial, y existe un gran problema muy profundo, puesto que se está usando por parte de las grandes corporaciones multitud de usos muy agresivos, de utilización muy agresiva de datos, de unos estudios muy especializados, violando, por decirlo de una forma bastante abrupta, violando en este caso la intimidad de sus usuarios, puesto que realmente no existe una clara regulación más allá de la regulación tradicional del tema de protección de datos, que no es otra cosa que una regulación que proviene de los años 70. Espero que os haya gustado. Para cualquier tema, cualquier duda, podéis consultar aquí a través de la plataforma del Congreso. Y muchas gracias y hasta pronto.